Son todos bienvenidos a este centro universitario para dar inicio al evento denominado Mesa Itinerante de Tenancingo, Presente y Pasado. Contamos en este acto con la gentil presencia de la directora de nuestro espacio académico, la doctora Luz María Robles, para quien pido un fuerte aplauso. Nos acompaña la doctora Tatiana Pérez Ramírez, investigadora del Colegio Mexiquense y organizadora de este evento y representante personal del doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense. Como es costumbre y con mucha actividad, nos acompaña el doctor Rubén Nieto, quien también forma parte de la organización de este evento, para quien pido un fuerte aplauso. En uso de la palabra, la directora de nuestro espacio académico. Si fuera tan amable, doctora. Gracias, maestro. Me da muchísimo gusto que tengamos algunas visitas que no son de este centro universitario y más gusto las visitas de nuestro centro universitario. Entonces, estamos bien contentos. Quiero comentarles que el día de este año el centro universitario cumple 20 años de su fundación y esta semana también estamos celebrando nuestro primer festival de las tigridias, al cual, bueno, pues les hago la más cordial invitación para que al final de este evento, de esta mesa itinerante, pues nos acompañen, nos visiten y conozcan ese escenario tan maravilloso. De verdad que cada día veo a las tigridias más bonitas, están hermosas ahorita, entonces vale la pena que la conozcan. Entonces, sean bienvenidos a este centro universitario. Les deseo mucho éxito en esta mesa itinerante. Doctora, muchísimas gracias por considerarnos también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y unirse con nosotros a este festival de las tigridias con este foro. Entonces, muchísimas gracias. Haga llegar también mis saludos al doctor César Camacho y el agradecimiento por tomarnos en cuenta en esta participación. Al doctor Rubén también muchísimas gracias, nuestro coordinador de investigación de este centro universitario. Muchas gracias, doctor, también por esa participación siempre tan entusiasta. Y bueno, a todos los integrantes de esta mesa les deseo mucha suerte, les deseo mucho éxito, y nuestros alumnos que están aquí también presentes, pues aprovechar esa riqueza de estas charlas que vamos a escuchar el día de hoy, porque son importantes para su formación académica. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos, y voy a ceder nuevamente la palabra al doctor Paco, quien nos va a dar lectura a la exposición de motivos de esta mesa itinerante. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, la exposición de motivos reza en los siguientes términos. El Centro Universitario Tenancingo y el Colegio Mexiquense se honran en participar en la mesa itinerante de Tenancingo, Presente y Pasado, actividad que pretende divulgar el conocimiento generado por prestigiadas instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, la Facultad de Humanidades y el Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México. De manera particular, agradecemos al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, por conducto de su representante, el doctor Raimundo César Martínez García, coordinador de investigación, y por supuesto a la doctora Tatiana Pérez Ramírez por la confianza para ser parte de un encuentro académico que permitirá exponer ante la comunidad universitaria y la población del municipio de Tenancingo información valiosa sobre su pasado lejano y cercano, mismo que es resultado de estudios sistemáticos realizados por investigadores quienes generosamente entregan parte de los productos que han trabajado incansablemente, a fin de cumplir con el compromiso que tienen
con la sociedad civil. Como se podrá ver, se dará cuenta de temas muy diversos sobre el medio ambiente y el espacio en que transcurrió el devenir histórico de Tenancingo, así como de ponencias sobre procesos históricos y sociopolíticos que comprenden en su conjunto los siglos XVI, XIX y XX. Se trata de una actividad académica que el Colegio Mexiquense ha desarrollado desde hace algunas décadas con resultados muy importantes, ya que hace posible que las personas se enorgullezcan de su fascinante historia y de este modo fortalezcan su identidad. De esta manera los asistentes podrán conocer información de viva voz de especialistas que da cuenta de la historia regional, sus contextos, personajes y sucesos de Tenancingo. Sin duda alguna será una sesión por demás enriquecedora para todos. Muchísimas felicidades, gracias a todos los participantes y son bienvenidos a este bello espacio de la región sur del estado. Enhorabuena. Y cedemos el uso de la palabra a la doctora Tatiana, quien nos obsequiará su mensaje. Si fuera tan amable, doctora. Hola, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por recibirnos de parte del Colegio Mexiquense. Es vital tener la comunicación, la conexión con la gente de cada uno de los municipios que nosotros estudiamos. Creo que es muy importante mencionar que todo lo que se hace en cuestión de investigación es, digamos, necesaria retroalimentarse, ¿no?, con quienes están en los municipios, quienes están estudiando, quienes están trabajando, también estar en comunicación con las y los estudiantes, ¿no? Saber qué están haciendo, qué les interesa. Creo que lo que queremos es fortalecer una idea de una vida académica conectada con la gente, con la sociedad, como bien se mencionaba. Nos importa mucho, ¿no?, también el impacto social, el compromiso social, y que como investigadores e investigadoras no estemos desconectados, ¿no? No estemos solamente en bibliotecas, con libros, sino que lo que hagamos esté en conexión con la sociedad y sobre todo también aprender mucho de lo que se hace acá, de nuestros colegas que están no en la parte central, digamos, del estado, y también con los estudiantes. Creo que este es un ejercicio muy rico para nosotros, de retroalimentación y de mucho aprendizaje mutuo, y creo que con ellos seguimos con ese objetivo que se ha planteado desde hace muchos años en el Colegio Mexiquense con las mesas itinerantes, y creo que yo solamente diría que traemos y expresamos nuestra gratitud por abrirnos las puertas, por hacer posible esto, por tejer puentes y también tener vínculos, y sépanse que bueno, en el colegio también tenemos las puertas abiertas para quienes están acá, quienes están estudiando, para que se acerquen, se interesen y que también haya intercambio entre colegas como lo estamos haciendo ahorita. Enhorabuena, agradezco mucho la invitación de la directora, el doctor Rubén, que tiene todo ese entusiasmo, ¿no?, por hacer cosas, por acercarnos, ¿no?, por proponer. Yo creo que es altamente valioso y bueno, pues gracias por abrir sus puertas y también incluirnos en un evento tan importante como es esta primera Feria Internacional, que bueno, la verdad es que es todo un honor estar acá y muchísimas gracias nuevamente. Bien, pues para estar plenamente ya dentro de los trabajos concernientes a este gran evento, le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Rubén Nieto para que empecemos con toda la programación, mesas de trabajo, etcétera. Bienvenidos, enhorabuena. Vamos a iniciar con el primer trabajo que nos presenta justamente el doctor Luis Miguel Vázquez García, que se titula Conservación de plantas nativas de México, caso Xóchitl, y que tiene qué mejor conexión que con el Festival de las Tigridias. Entonces le hago la invitación al doctor para que nos acompañe. Muy buenos días a todos. Sí, me da mucho gusto que nos hayan incluido, sí, y a los organizadores, al Colegio Mexiquense, al Centro Universitario Tenancingo, a los papás que se encuentran aquí, a los alumnos también. Es muy grato presentar
lo que son los recursos ornamentales silvestres de México. Y antes de iniciar, nada más quisiera decir, hemos trabajado desde 1994. El propósito precisamente es apoyar a los estudiantes, algunas publicaciones, pero lo más importante es hacer llegar al público, a toda la sociedad, la investigación, socializarla. Y parte de todo esto es lo que vamos a ver. Todo lo que vamos a presentar son recursos silvestres ornamentales de México, especialmente las tigridias. Estas son las tigridias, ¿sí? Y están aquí en el centro universitario. Uno de los documentos más importantes que, digamos, en los que nos basamos es el Convenio de Diversidad Biológica, 1992, ¿sí? Entonces, el objetivo era conservar, utilizar, y toda esa utilización debe llegar de forma equitativa a todos los que participan. Eso es, en pocas palabras, el Convenio de Diversidad Biológica, ¿sí? El otro documento es Plan de Acción Mundial para la Conservación de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Es el otro documento en que nos basamos, ¿sí? Plan de acción ya. El primero fue un planteamiento, un reconocimiento, y el segundo ya es la acción. Entonces, el tercer documento que está en el segundo recuadro, Diagnóstico de los Recursos Fitogenéticos, 1996, ahí se hizo cómo estaban todos los recursos que aprovecha el ser humano en México y su utilización, y aquellos que tenían un potencial de ser utilizados, ¿sí? Ya después vienen los informes de cómo estaban. La siguiente, por favor. Nada más, por ejemplo, se manejó recursos biológico-culturales, y muy similar en agronomía es recursos fitogenéticos, aquellos que se utilizan por el ser humano, ¿sí? Se aprovechan, se utilizan, y el otro aspecto que también se maneja son las especies de los ecosistemas, aquellas que pueden tener un potencial también para ser aprovechadas. Entonces, eso, de ahí, de México, de ahí se generan 43 redes a nivel nacional. Obviamente que la más importante es el maíz, por su diversidad y desde el punto de vista alimenticio a la sociedad mexicana, ¿sí? Pero hay 43 redes a nivel nacional, ¿sí? Una de ellas, obviamente, son las tigridias, ¿sí? La siguiente, por favor. Dentro de las ornamentales hay 10 redes, o sea, 10 recursos, y ahí se encuentran las 10 redes ornamentales, ¿sí? Entre ellas la dalia, el cempasúchil y la nochebuena, ¿verdad? Que son las más importantes, ¿sí? Pero también se encuentran otras como los cactus, ¿sí? Las orquídeas, y también la tigridia, y ahí está el número de especies. Por especies, la más importante sería las orquídeas, ¿sí? Las orquídeas, especialmente en las selvas húmedas, ¿sí? Entonces, y después le siguen los cactus. La mitad del país es semiárido, ¿sí? Entonces siguen los cactus. Las tigridias tienen 38 especies, ¿sí? Entonces, esa es la importancia nada más de las ornamentales, ¿sí? Que tienen potencial de ser utilizados por el ser humano, se están utilizando, pero se potencializa y se trabaja con esto para que lleguen más a la sociedad de forma organizada, ¿sí? Con tigridias, aquí en este centro tenemos el resguardo nacional de estas flores, el resguardo nacional, ¿sí? 38 especies del país, hemos tenido 34 especies. Si hemos recorrido todo el país de 1994 a la fecha, ¿sí? 34 especies. No todas se adaptan porque hay unas a 3.000 metros y otras a 1.500, desde selva baja caducifolia hasta bosque de oyamel. O sea, entonces difícilmente todas se adaptan. Sin embargo,
digamos, y algo importantísimo es que estas especies, ¿sí? La mayor riqueza de estas especies se encuentra en la franja transvolcánica mexicana, ¿sí? Y en la selva baja que colinda, y ahí precisamente el sur del estado es a donde de gran riqueza, cuenca del río Balsas y, digamos, bosque de encino, ahí es donde se encuentra una gran riqueza. Nada más regresa, por favor. Nada más para eso. 1994 hasta la fecha. La red Tigridas se generó en el 2008, pero nosotros ya teníamos la colección, ¿sí? Colectábamos. Colectar significa, y traerlas es conservar ex situ, pero también se trabaja in situ, a donde están estas plantas, ¿sí? Eso es algo sumamente importante. Si están a 3.000 metros y traemos unas plantas aquí, una colecta de tigres aquí, obviamente se adapta por algunos años, pero desaparece. Entonces lo importante es trabajar a donde están, ¿sí? Bien. Aquí es el Centro de Conservación de Plantas Silvestres, especialmente tigridias, ¿sí? Entonces, al ratito vamos a pasar ahí, ¿sí? La siguiente. Y México tiene 38 especies, vean, esa es la riqueza que tenemos como país, ¿sí? Una diversidad de formas y colores, ¿sí? Una diversidad de formas y colores. La siguiente, por favor. Ahí están, ¿sí? El estado que tiene más es Oaxaca, ¿sí? Guerrero, Estado de México, Michoacán, ¿sí? Así. Jalisco también. Estas son nada más dentro de una especie, dentro de un grupo de una especie, hay toda esta variación, ¿sí? Estigridia pavonia, y muchos lo conocen como cacomite, ¿sí? Porque se come el bulbo. Además de ornamentales, se come el bulbo, ¿sí? Todas estas, digamos, están dentro de la colección nacional aquí, en el centro universitario, ¿sí? Que es el centro de referencia a nivel nacional. La siguiente, por favor. Generalmente hay varios aspectos que limitan la expresión de estas plantas. Lo que es, digamos, la falta de agua y muchas veces efectos del cambio climático, o bien factores inesperados como las granizadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este año hubo una temporada de calor que se prolongó y hizo que se retrasaran de 2 a 3 semanas. Entonces, generalmente, eso es, digamos, en estas ornamentales, pero en la producción de alimentos puede ser mucho más grave y sobre todo más al norte del país, ¿sí? Entonces, eso hay que considerarlo, pero bastante dentro del aspecto del manejo agrícola, ¿sí? Entonces, y ahí está, por ejemplo, el granizo que está de la parte derecha es aquí abajo, a donde están las tigridias. Sin embargo, estas plantas tienen algo especial. Salen primero las hojas en forma lanceolada, perpendiculares a la tierra, y se protege. Entonces, a pesar de que el granizo estuvo sumamente fuerte, realmente no sufrieron daño, ¿sí? El aspecto de conservación in situ, por ejemplo, vean, ahí están en su lugar de origen y parece como si fueran cultivadas, ¿sí? Y es Estado de México. Esa es endémica del Estado de México. Endémica del Estado de México. La siguiente, por favor. Aquí está conservación in situ. Aquí es municipio de Zumpahuacán, ¿sí? La siguiente. Otra conservación in situ, ¿sí? Para tener la colección que tenemos, generalmente nos hemos basado
en apoyo de las personas que tienen experiencia en campo, en los lugares a donde están las tigrillas, ¿sí? Y aquí están, por ejemplo, algunos ejemplos de donde están personas de campesinos, ¿sí?, que nos apoyan en la colecta, ¿sí? Regrésate, por favor. Por ejemplo, la persona que está del lado derecho en la parte de es en Morelos, y si vemos hay unos pinitos, está en un bosque de pino, pero también está un poco seco y hay esa época de lluvias, pero saben exactamente dónde están esas plantas. Entonces, obviamente siempre va, muchas veces colectamos con el permiso de estas personas para que realmente tenga valor. Abajo está un campesino, ahí está con el pico y está en un lugar totalmente seco, ¿sí? Sí. Y ahí están. Este es la colecta nacional de las tigrillas y ahorita están en plena floración aquí en la parte de abajo, en la entrada de este centro, ¿sí? La siguiente. Hemos tenido obviamente contacto con la UNAM en su jardín botánico. La siguiente, por favor. Ahí en el Pedregal hay de esa, ¿sí? Este es en Toluca, ¿sí?, una jardinera de Toluca. El evento empezó, ¿sí?, en el 2011 aquí, en el Centro Universitario, como un día. Después fue una semana y ahora es el primer festival de las tigrillas, ¿sí? Pero ahí están las promociones y empieza así. En marzo todo está seco, febrero, marzo. Hay que trabajar 6 meses para tener lo que se ve ahí del lado derecho. 6 meses, trabajo intenso en equipo. La siguiente, ¿sí? Y ahí están los resultados, ¿sí? Desde que fue el día de las tigrillas hasta ahora el festival siempre ha estado abierto a todo el público. Poco a poco se ha ido avanzando, ¿sí? La siguiente. Ahí está. ¿Sí? La siguiente. Eso es en el 2011. En el 2011, ¿sí? La siguiente. El año pasado también se extendió a Temascaltepec, porque gran parte de lo que tenemos en Temascaltepec, en Tenancingo, viene de Temascaltepec, ¿sí? Temascaltepec es un municipio sumamente rico, o sea, en biodiversidad, ¿sí? Y toda esa biodiversidad en tigrillas, digamos, desde el 94 la empezamos a colectar y traer aquí a la universidad, ¿sí? Y bueno, nosotros queremos seguir difundiendo toda esta actividad de las tigrillas en los aspectos no nomás de abrir al público, sino histórico, ecológico, fitogeográfico, agronómico, astronómico, porque son comestibles los bulbos, ¿sí? Y artístico. Está abierto totalmente para que no solamente los estudiantes, sino la sociedad en general pueda participar, ¿sí?, en todos esos aspectos, ¿sí? Y los recibimos siempre hemos estado abiertos al trabajo conjunto, ¿sí? Esos son los recursos fitogenéticos ornamentales de México o bioculturales, ¿sí? Y son los resguardos los tenemos aquí en el Centro Universitario Tenancingo. Pedimos la participación de la doctora Vladimira Palma Linares, entusiasta colaboradora, profesora de tiempo completo de este centro universitario y colaboradora muy cercana del doctor Luis Miguel Vázquez, que ha invertido mucho de su tiempo precisamente para la promoción de este importante proyecto de las tigrillas, al igual que otras investigadoras como la doctora Gandhi, ¿no? Doctora, por favor.
La doctora Vladimira Palma nos presenta la ponencia titulada Culto agropluvial en el Tenancingo prehispánico. Este es parte de los resultados que ella ha ido generando desde hace ya bastantes años aquí en el centro universitario y que resulta muy importante para los alumnos que están formando la licenciatura en arqueología, así como para el público y la gente habitantes de esta región, ¿no? Entonces le cedemos la palabra a la doctora. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Gracias, Rubén. Gracias, doctora. Sí, y por la invitación y también por este esfuerzo que hacen, de lo que hizo ya énfasis el doctor Luis Miguel, de llevar a los lugares las mesas itinerantes, ¿no? Eso me parece muy bueno, sí, porque se lleva justo al lugar en donde se está realizando la investigación, sí, el trabajo, los resultados o los avances de los trabajos. Y también, bueno, me da mucho gusto ahora compartirme, ver que este tipo de acciones tienen repercusión, lo que hace la universidad tiene repercusión, porque pues ya cuando uno empieza a compartir mesa con egresados, con maestros, sí, de este espacio académico, me da todavía más gusto. Entonces, qué bueno que están aquí. Ay, me dio mucho gusto ver a un egresado que va a estar aquí presente. Bueno, yo les voy a platicar, sí, acerca de, decía cultivo agropluvial y yo me quedé así como que no voy a hablar de cultivo, voy a hablar de culto agropluvial, ¿no? Entonces, voy a hablar, sí, justo del culto relacionado con el agua, con la lluvia, sí, en el Tenancingo prehispánico. Esto surgió debido a que justamente de aquí, dentro de la comunidad de Tenancingo, hay un debate, hay cuestionamientos acerca de algunas propuestas que hemos hecho, y entonces dije, hay que discutir, hay que empezar a trabajar estas propuestas que surgen o sea, no necesariamente de la academia y que tienen que ser considerados y que nos enriquecen. Bueno, primero una pequeña introducción de lo que es el Tenancingo prehispánico, ¿sí? Que es en donde he realizado proyecto de investigación arqueológica desde el año 2009, ¿sí? Para tratar de identificar los sitios arqueológicos, pero no solo los sitios arqueológicos, sino cómo era la sociedad en Tenancingo en la época prehispánica, cómo se organizaban los habitantes que eran matlacincas en el pasado prehispánico, cuál era su vida, ¿sí? O sea, todos los estudios han derivado en distintos aspectos del conocimiento del pasado. Pero me voy a enfocar en siglo XV y siglo XVI y sí, porque si hablamos de época prehispánica, pues tendríamos evidencias aquí incluso de cazadores-recolectores, entonces no nos vamos a ir al culto agropluvial de cazadores-recolectores, nos vamos a quedar únicamente a el momento en donde Tenancingo es parte de una entidad política que dominó el centro de México, que es el Imperio Tenochca. Lo que se sabe, sí, es que en 1476, ¿sí? Tenancingo fue incluido dentro del Imperio Tenochca. Esta inclusión, al parecer, se dio de forma pacífica, no fue una inclusión, ¿sí? En muchas ocasiones se piensa que el imperio era una entidad avasalladora que llegaba a los lugares y tenía conquistas militares, pero no. Los imperios varían sus estrategias de conquista y pues aquí, al parecer, Tenancingo, los gobernantes de Tenancingo, sabemos que fueron muy hábiles, se aliaron, ¿sí? Con Axayácatl, justamente porque tenían conflicto con los matlacincas del Valle de Toluca. Entonces, esto les permitió conservar en parte su organización política. Se integran al imperio, pero en parte conservan su organización política, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de Tenancingo, ¿sí? Y bueno, era un territorio un poquito menor, ¿sí?
a lo que es el actual municipio de Tenancingo. Esto lo sabemos por documentos del siglo XVI, sí, por la suma de visitas, pero les adelanto nada más que sí hay una coincidencia entre los documentos entre lo que se menciona en los documentos históricos y lo que hemos visto en los estudios de recorrido de superficie, identificando sitios, que estaba dividido al menos en 9 entidades, ¿sí? Entonces, y dentro de estas entidades que son, digamos, las poblaciones sujetas a Tenancingo, sí, bueno, pero tenía otra peculiaridad que todavía no hemos trabajado muy bien. Altepetl, como se denomina esta forma de organización, en su interior, o sea, dentro de este Altepetl, había otro Altepetl que era Tecualoyan o Villaguerrero. O sea, Tecualoyan formaba parte del Altepetl Tenancingo. Esto de que un Altepetl esté adentro de otro es de esas rarezas, sí, que ocurrieron, que no eran tan raras en la organización política del Imperio Tenochca, más bien son muy constantes y al parecer son resultado de alguna organización política previa. Entonces, ese es un punto que nos falta ahí por trabajar, la relación entre Tenancingo y Tecualoyan, Villaguerrero. Ahí hay muy pocos estudios arqueológicos, por cierto. Entonces, y de todas estas entidades, ¿sí?, que formaban parte del Tenancingo prehispánico, la cabecera, la población más importante, en el actual Cerro de la Malinche, ¿sí?, o también Cerro de Acatzingo, ¿sí? Todo ese cerro lo tendríamos que ver como una urbe. El cerro en realidad era la ciudad, ¿sí? Entonces, ahorita lo vemos cubierto de vegetación, pero en su momento, en la cima, en la parte superior, tenemos evidencias de arquitectura pública, ¿sí? Y en todo lo que son las laderas, las faldas, ¿sí?, encontramos evidencias de el sistema de viviendas, de casas, sí, con un solar al lado, casas con su terraza de cultivo en la cual las personas sí cultivaban una pequeña milpa. Se han hecho estudios, trabajos de identificación de polen encontrado en estas terrazas y pues se ha encontrado polen de maíz, de frijol, sí, se ha encontrado muchísimo de coníferas, sí, había de encinos también, que nos habla mucho de calabaza, o sea, de frijol, ¿sí? Nos habla mucho de la forma de vida de estas sociedades. Entonces, Tenancingo era una población fundamentalmente que vivía de la agricultura, ¿sí?, en la época del Imperio Tenochca. Entonces, definitivamente una población con estas características debe de estar, ¿sí?, dentro de su religión debe de ser muy importante el culto al agua, el culto a la tierra, porque es de donde va a obtener sus alimentos. Y encontramos evidencias de este culto al agua y al agropluvial, sí, claro que las encontramos. Les voy a mencionar algunas y de ahí nos vamos a ir a la que más quiero trabajar. Bueno, en lo que son en esta elevación, pero no solo en esta elevación de la Malinche, sino también en los ríos y en los cerros de Tenancingo, encontramos algo que se denominan jicalis, que son oquedades excavadas en las rocas de unos cuantos, que pueden variar unos cuantos centímetros de profundidad, 2-3 centímetros, hasta hay unas de mayor profundidad, 10-15 centímetros, ¿sí? Y que se han asociado ya por trabajos realizados por ejemplo, en el norte de México, pero también en otras regiones, justamente con culto al agropluvial, ¿sí? También hay propuestas para cazadores-recolectores, que los jicalis eran muy distintos porque más bien eran para procesar alimentos. En este caso pudieron haber sido, además de obtener algún tipo de agua sagrada, ¿sí?, que se depositaba en estos jicalis, hacer algún tipo de ceremonia, y otra propuesta es que también se pudieron haber utilizado para ahí moler, ¿sí?,
pues algunas plantas alucinógenas y también hacer cuestiones rituales. En este caso sí son rituales, no estoy como los arqueólogos que cuando no sabemos qué es, le decimos que es ritual. Aquí sí podemos hablar que están asociados a una ritualidad, sí, relacionada con el culto agropluvial, ¿sí? Entonces, esta relación, porque además la otra cuestión es a qué se asocian estos jicales. Se asocian a los ríos, ¿sí?, en donde hay agua, y se asocian a los cerros, y van a decir, pero en los cerros no hay agua. Sí, sí hay. De hecho, sí, en la cosmovisión prehispánica lo que se pensaba es que los cerros estaban llenos de agua, eran receptáculos de agua, y no estaban muy alejados de la realidad, porque si lo pensamos, en los cerros son las esponjas que nos permiten, sí, obtener el agua, ¿no? Y si los cerros tienen árboles, pues vamos a tener más agua. Por eso, cuando se deforesta un cerro, disminuye el agua. Bueno, ya no vamos a hablar de cosas trágicas, si no termino con que el mundo se va a acabar. Bueno, entonces están los jicalis, y hay otras evidencias que nos hablan más todavía del culto agropluvial. Hay 2 petrograbados en el Cerro de Tenancingo que son fundamentales para entender este pasado agrícola de Tenancingo y sus cultos asociados. Uno que desgraciadamente lo documentamos en 2009, es descrito desde Horacio Corona. Robert Barlow no lo describió, pero sí Horacio Corona en 1940 y algo, sí, y lo denominó Xochiquétzal. Sí, desgraciadamente le prendieron fuego y la roca está reventada. En la base de este petrograbado había un canal de agua, sí, que dirigía el agua de un manantial que brotaba, sí, en la base. En la actualidad, ahora en la temporada de campo de recorrido de superficie pasada, se intentó, por ahí veo estudiantes que pasaron 2 días perdidos en el Cerro de la Malinche buscando el lugar y ya no se encontró. Tenemos que regresar en otro momento a ver si todavía está el petrograbado en su lugar. Pero, además de este petrograbado, pues nos vamos al principal, del que les voy a hablar un poquito más, ¿sí? Bueno, la Malinche, el petrograbado de la Malinche, que forma parte, además, se ha convertido en la actualidad en un símbolo de la identidad de Tenancingo, ¿sí? Entonces, y que seguramente lo era desde épocas anteriores. Si ustedes van a la Alameda, ahí está una reproducción de la Malinche, en el centro está una reproducción de la Malinche. Creo que no hay quien no conozca la Malinche, y eso es algo bueno, ¿sí? Porque mientras más se conozca, más va a ser cuidada por la misma población, ¿sí? Y la historia de la identificación de la Malinche es bien interesante, porque por un lado existen propuestas que la relacionan, la mayoría, con una deidad del agua, y existen otras propuestas que también se tienen que mencionar y que nos ayudan a discutir y a fortalecer argumentos de que no se trata de una deidad del agua, sino que se trata de algún sacerdote o incluso de la deidad Quetzalcóatl. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como investigadores? Estudiar las dos, ¿no? Aunque sí, en el caso, en el mío sí parto de que se trata de una deidad del agua, y ahorita voy a platicar un poco más por qué. Muy bien, primero, el primer arqueólogo que la reporta es Enrique Juan Palacios en 1925, y este es su dibujo. Él hace una estancia aquí, también reporta la cama de Moctezuma, hace una descripción muy bonita de la cama y del sitio de la Malinche, y lo relaciona con Malinalco, ¿sí? Y él sí habla de que es posiblemente Xochiquétzal, ¿sí? La identificación que él hace Juan Palacios es de Xochiquétzal. Y también menciona en su descripción que debajo de este petrograbado, sí,
brota agua, y eso ya no se ve ahorita sí se ve, que es temporada de lluvia, se alcanza a ver. Antes había agua casi en todo el año, ahí en la base de la Malinche. En la actualidad ya no hay, ¿sí? Nada más para que nos pongamos a pensar cómo está, como dijo una investigadora hace poco, no el cambio climático, sino la emergencia climática. Entonces, este es el primer dibujo de Juan Palacios. Ahora, Horacio Corona, ahí están cambiadas las fechas. Bueno, aunque la reporta desde antes, la publicación que hace es de 1948, él dice que es una deidad acuática, ¿sí? Y Robert Barlow en 1946 hace una descripción muy detallada y aquí la identifica como Xochiquetzal, Juan Palacios la identifica como Chalchiutlicue, aquí se me cambiaron, ¿no? Entonces, Juan Palacios como Chalchiutlicue, Robert Barlow como Xochiquetzal y Horacio Corona simplemente dice una deidad acuática. Y todavía, dándome a la tarea de buscar esto de si es Quetzalcóatl o es una deidad acuática, veo que hay una discusión que viene ya desde la década de 1980 y me remite a un texto, sí, que me parece muy importante este análisis que hizo Walter Krikeberg en 1949. Al parecer él también estuvo aquí y además revisó los textos de Barlow y la identifica. Tiene una frase muy bonita en su escrito que dice, ¿sí? Por sus características parece una deidad femenina, pero por su forma de sentarse parece una deidad masculina. Entonces ahí es en donde nos empieza a meter un poco de ruido si es una deidad femenina o masculina. Entonces, él hace todo un análisis de la Malinche y nos habla de cómo, por ejemplo, en códices mixtecos podemos encontrar que las deidades femeninas se encuentran igual en posición, ¿sí? Sentada como la de la Malinche, tanto hombres como mujeres. Empieza a revisar, y este proceso también lo estoy haciendo en este momento. Esto que estoy presentando son los avances de lo que estoy haciendo. En Morelos también hay representaciones, ¿sí?, de deidades sentadas femeninas. Entonces, eso ya nos empieza, eso le permite decir a Krikeberg que quizás la Malinche fue elaborada antes de que Tenancingo fuera incluido en el Imperio Tenochca. Ahí no estaría yo tan de acuerdo, ahorita les digo por qué, pero ya me voy rápido, ¿verdad? Bueno, las piezas que hicieron, de las que nos hacen un poquito de ruido, que nos generan un poquito de ruido y nos permitirían decir también que puede ser Quetzalcóatl, son dos pectorales que se encontraron, ¿sí?, en el centro de la Ciudad de México en distintos contextos, ¿sí? Y quien propone esta identificación como Quetzalcóatl por primera vez es Emily Umberger en 1981. Dice Fauces, lo que le permite es la posición sedente de la Malinche, ¿sí?, el yelmo de serpiente que está saliendo de un yelmo como Quetzalcóatl, y también el sentado, ¿sí? Entonces ella sí dice es Quetzalcóatl. No obstante, aunque sí podemos considerar que la posición sentada en la escultura mexica, ¿sí?, es fundamentalmente asociada a deidades masculinas. Ya para finalizar, en el caso de la Malinche en concreto, lo que hemos observado, ¿sí?, es que se parecen mucho a las deidades, ¿sí?, de Morelos, que este sentado más bien podría estar relacionado con que esta zona estaba relacionada con Morelos, y de ahí posiblemente también los otros rasgos que se suelen asumir de la Malinche un tanto toscos, ¿sí?, que tiene más relación con Morelos. No estaría de acuerdo
en que es una escultura que se hizo antes de los mexicas por una razón asociada a la Malinche. Tenemos dos fechas calendáricas, Omeacatl y Cetochtli, ¿sí? 2 caña, 1 conejo. La primera se refiere a la salida, ¿sí?, de Coatepec, y la segunda, Cetochtli, a la salida, a la partida de Chicomostoc. Nos hace referencia directamente a fechas importantes para los mexicas. Pero regreso al inicio. Recordemos que les comenté que Tenancingo se sometió pacíficamente a los tenochcas y que por eso, sí, ellos tuvieron permitido el conservar, sí, el que no se les impusiera toda una religiosidad, no se les impusiera toda una nueva forma de organización política. Sí, la económica sí, los pusieron a tributar, y territorial, y también conservaron quizás mucho de su culto, sí, relacionado con una sociedad agrícola, pero a la que le agregan ahora fechas importantes, pero para los nuevos, pues para la nueva entidad política en la que quedaron insertos. Por eso se encuentra tan rara. También estamos trabajando la parte de los códices, de ir viendo las deidades, pero hasta aquí les dejo ya con este avance de lo que van a ser nuevos, pues una discusión mayor de la identificación de este petrograbado como una deidad, sí, acuática, concretamente como Chalchiutlicue. Gracias. Vamos a invitar a continuación al maestro Juan Barrientos Cruz, quien nos va, de quien quiero comentar, que estamos muy contentos, muy orgullosos de Juan. Él es egresado de la licenciatura en Arqueología de aquí del Centro Universitario Tenancingo, y una vez que concluyó su tesis de licenciatura, justamente se integró al Colegio Mexiquense para hacer sus estudios de maestría. Ya los concluyó y pues ha estado especializándose, llevado de la mano de especialistas del Colegio Mexiquense, como el doctor Raimundo Martínez, el doctor Javier Nogués y todo este grupo de especialistas en estudios históricos de la época colonial, y se ha ido formando. Entonces es un privilegio para nosotros que hoy regrese ya en calidad de todo un flamante maestro a presentarnos algo de lo que son sus estudios en esta región. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco, antes que nada agradezco al Colegio Mexiquense y al Centro Universitario de Tenancingo, así como al doctor Rubén Nieto y a la doctora Tatiana por la invitación a participar en esta mesa. Y también agradecer a la doctora Vladimira Palma Linares por la mención. Ella fue mi directora de tesis de licenciatura, y pues para mí también es un honor compartir con todos ustedes esta mesa de trabajo. El tema que hoy les presento se titula Iconografía hispano-indígena en un mapa del siglo XVI, procedente justamente de esta región de Tenancingo, para realizar una reconstrucción histórica del espacio geográfico. Pues el objetivo general de este proyecto es analizar la iconografía hispano-indígena de un mapa con elementos pictográficos del siglo XVI procedente de esta región. Todo esto para realizar una reconstrucción histórica del espacio físico de dicha área cultural. Pues antes que todo voy a iniciar con una pequeña introducción sobre lo que son estos mapas de tradición hispano-indígena, que de manera general se han clasificado dentro de los códices coloniales del centro de México y dentro de la categoría de los mapas de tipo cartográficos o histórico-cartográficos. Una definición general de códices coloniales pues se refiere más que nada cuando un manuscrito tiene una articulación entre un lenguaje icónico, que sería el indígena, y un lenguaje en el estilo europeo, ya que son las glosas alfabéticas, en español o latín o lenguas indígenas, pero ya digamos con letras grecolatinas. Estos códices coloniales tuvieron una gran variedad de contenidos que justamente obedeció a las necesidades de los primeros años de la colonia. Entonces, en ese sentido, hubo mapas de diferente índole, entre los que se encontraron justamente estos mapas de tradición hispano-indígena, que tuvo la intención de representar paisajes e integrar glifos toponímicos del lugar, precisamente para ubicar los distintos lugares que se tenían conquistados, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, estos manuscritos fueron una forma de representación iconográficas híbridas y han sido llamados ya muy recientemente por algunos investigadores
como mapas de tradición hispano-indígena, precisamente porque integran elementos aún de la iconografía indígena, pero ya agregando soluciones plásticas justo de las tradiciones europeas. Entonces, estos mapas de tradición hispano-indígenas se realizaron, o esta propuesta surge a partir de un libro titulado Los mapas de tradición hispano-indígenas. Esto es todo un catálogo completo que proceden del Archivo General de la Nación, y justamente todos estos son del área de las Mercedes de Tierra, y también este mapa que les voy a presentar justo se integra dentro de este catálogo. Es por eso la introducción, ¿no? Y bueno, para continuar un poco a hablarles de las Mercedes de Tierra, pues fueron prerrogativas establecidas en las cédulas reales que se realizaron entre 1530 y 1535 y fueron otorgadas a soldados que participaron en la conquista, dependiendo de si participación fue a pie o a caballo. En este caso, el virrey de Mendoza otorgó 2 caballeros de tierra a cada uno de los soldados. Posteriormente también se siguieron otorgando mercedes de tierra ya por otros asuntos de tipo económico, o al quedar tierras baldías derivado de las pandemias, o bueno, digamos el gran déficit demográfico que hubo de los indígenas, ¿no? Quedaron muchas tierras baldías y se siguieron otorgando estas mercedes de tierra. En la región de Tenancingo se tienen registros de algunas de estas mercedes de tierra que se otorgaron en el siglo XVI. Por ejemplo, se tiene el registro de caciques de Tenancingo y Tecualoyan, llamados don Agustín de Cortés, Pedro de Vázquez, don Antonio de la Cruz, don Cristóbal Rodríguez, entre otros, que solicitaron justamente a la autoridad virreinal la concesión de una caballería de tierra para cada uno. La gran mayoría de estas mercedes de tierra se utilizaron para la agricultura, para haciendas de beneficio, entre otros asuntos. Y además de estos caciques también se concedieron mercedes en términos de este pueblo de Tenancingo a los españoles de Ángel Villafaña, Catalín de Albornez y Francisco Munor, entre otros, ¿no? Todo en este periodo, en el último cuarto del siglo XVI. También este mapa que les presento, como les decía, este mapa justamente obedece a una petición de merced de tierra que se le concedió a Juan Pérez de Rivera para un sitio de molino de trigo. Este mapa, para su análisis, se realizó primero una descripción de sus características materiales. En este caso, como no se pudo acceder, digamos, al mapa físico, al original, pues el análisis se realizó a través de las imágenes digitalizadas que tiene el Archivo General de la Nación. En este tipo de análisis solo se realizaron algunas de sus características materiales, por ejemplo, cuánto mide, un poco de los colores que contiene este mapa, más o menos para saber qué tipo de colores utilizaron, si fueron tintas, si fueron, digamos, de tipos de material orgánico o entre otros, también el tipo de glosas que integra, todo esto para saber o determinar de alguna manera si este mapa fue hecho en un solo momento o si tuvo después algunos cambios que cambiaron, digamos, su originalidad, por así decirlo, ¿no? Posteriormente, adelante, doctor, se realizó una copia guía en la que se identificaron cada uno de sus elementos en una descripción conjunta, su iconografía y glosas alfabéticas. Se dividió en 4 tipos de elementos. Primero, los elementos geográficos y o naturales, que están en color verde y en números arábigos. Posteriormente también se analizaron lo que son los elementos culturales, que están en color negro y en letras del abecedario. También se integraron lo que son las glosas alfabéticas en números romanos y en color café. Y también se clasificaron lo que fueron elementos cartográficos o de orientación, que en este caso no aparecen en esta copia guía, ya que este mapa se integra dentro de un estudio más completo, que también se analizan mapas de Malinalco y otros de Tenancingo, pero para este mapa no hay elementos cartográficos de orientación, digamos, claras en estilo europeo. Más adelante pues ya hablaré un poco de este sistema de orientación. Adelante, doctor. Otros de los elementos que se analizaron justamente en este mapa fue un trabajo etnográfico para la recopilación de testimonios y datos geográficos en campo, así como las herramientas de información geográfica, todo con la finalidad de identificar algunos de los lugares que se representan en el mapa, que algunos están representados de manera muy esquemática, por lo que fue necesario este trabajo de campo para poder justamente precisar si eran dichos elementos, particularmente en los culturales y también en los geográficos.
Y finalmente se realizó una revisión de las fuentes secundarias, así como del expediente anexo que trae este mapa. Como les mencionaba, obedece a una petición de Merced de Tierra, y esta petición se realiza todo un expediente por el que se elabora este mapa. Entonces, ese expediente se revisó con la intención de saber si se mencionaban algunos de estos lugares que se están representando. Adelante, doctor. Los elementos más importantes que se identificaron, en este caso los geográficos, serían, adelante, doctor, el siguiente, es el manantial de Chalchihuapan, que justamente es esta representación que aparece aquí en este mapa. Y aquí está una fotografía del trabajo de campo. Esto se realizó, como les decía, gracias al trabajo etnográfico, también a los sistemas de información geográfica. Al final del trabajo les presentaré lo que es el mapa georreferenciado que se realizó, que también ayuda, digamos, a identificar estos elementos. El segundo elemento justamente fue el Río Grande o Río San Simonito, que se representa de la siguiente manera en el mapa. Y adelante, doctor, aquí vemos una de las fotografías de esta corriente de agua que es del río San Simonito. Ahora, dentro de los elementos culturales, los más importantes que se identificaron, siguiente, por favor, sería la representación iconográfica de la parroquia de San Francisco de Asís de Tenancingo. Se representa de esta manera, y esta es la fotografía de la parroquia. En este caso, esta parroquia no cuenta con una glosa alfabética que nos ayude a precisar que se trata de esta capilla o esta parroquia. Sin embargo, gracias al expediente anexo, ahí se menciona que justamente es la parroquia de San Francisco de Asís. Otro de los elementos identificados es la iglesia de San Simón. Esta iglesia se identificó ya como la iglesia de San Simonito Atlacomulco, justamente también del municipio de aquí de Tenancingo, que también lo que ayudó a identificarlo justamente fue el expediente anexo. Ahí también aparece integrado, se menciona esta localidad. Adelante, doctor. Y ya los elementos clasificados como el F y el G son representaciones de glifos toponímicos del lugar, y gracias al trabajo de campo y a los sistemas de georreferenciación se identificaron como el Cerro de la Víbora y el Cerro Peña Redonda, que están en los alrededores de la comunidad de San Simonito. Aquí podemos ver cómo se representan en el mapa, y vemos una fotografía en campo como aparecen también estos tres cerros. En el trabajo de campo, pues el Cerro de la Víbora es muy conocido tanto en San Simonito como en la comunidad de Tecomatlán, tanto que hay una cosmovisión muy arraigada con respecto a esta víbora, ¿no? Que hay leyendas inclusive de la víbora Atlán, hay toda una cosmovisión al respecto. Y el otro, bueno, fue el nombre de Peña Redonda. Algunos pobladores me fueron refiriendo, digamos, que se conoce de esa manera. El cerro, el más pequeño, ya pues con las entrevistas que realicé, nadie me pudo decir, digamos, el nombre de este cerro pequeño. Solo al final me dijeron que también eran conocidos como Coatepec y Coatepequito, estos dos cerros. Un poquito atrás, doctor, por favor. Atrás, exacto. Aquí vemos ya otra vista de este mapa. Vemos la representación, vemos San Simonito, justo al noreste. Vemos los tres cerros como están representados. Vemos el río también en el mapa cómo se representa, y como justamente también las dos carreteras principales. La primera se identificó como la carretera Tepoxtepec, San Simonito, la que desciende de norte a sur, un poco más o menos norte-sur, y la otra, justo la que aparece cruzada, es la carretera federal 35 de Malinalco a Tenancingo. Se dan cuenta que coincide en la representación, así como también las tierras de cultivo que se mencionan. Esto, lo que se representa en el mapa, son justo de los datos vectoriales del INEGI de la Carta Topográfica E14A58. Adelante, doctor. Otro de los elementos que se identificaron es el clasificado como B, que es este topónimo del lugar, que en un principio, como parte de mis estudios de maestría, se identificó posiblemente como Tecualoyan, justamente esta entidad política de Villaguerrero. Esta entidad política que se llama Tecualoyan actualmente se conoce como Villaguerrero. Y entonces, bueno, esto fue debido a, digamos, al topónimo donde se menciona, está el cerro representado como un tipo altépetl, está el tecuani, que se menciona como una fiera, y que se conoce al final el topónimo como donde se come a la gente, ¿no? Digamos, se respaldó de datos geográficos, y también se respaldó debido a que
a otras representaciones, por ejemplo en este caso de códices Techialoyan, donde se representan tecuanis, justamente las glosas mencionan que son tecuanis, aunque parecen leones pelones, ¿no? Leones flacos ahí representados, pero se menciona justamente que son unos tecuanis. Se dan cuenta, la representación es un tanto similar a la que se ve en este mapa. Bueno, esto digamos fue la propuesta que se realizó en la tesis de maestría. Sin embargo, actualmente, ya que no había coincidencia geográfica de este elemento con Villa Guerrero, con donde está la ubicación actual de Villa Guerrero, además de que la representación es más geográfica bueno, es más de características naturalistas que en estilo indígena, pues todo parece indicar que se está tratando de un cerro real con características reales, no un altépetl, ¿no? A la manera indígena, por lo que actualmente es una investigación en curso, se está trabajando en otra propuesta. A ver, adelante, doctor, un poco más adelante. Bueno, esta es otra representación en el códice de Huixquilucan. Ahora se está trabajando en otra propuesta. Bueno, aquí les presento primero el mapa georreferenciado. Por lo que les mencionaba, no hay coincidencia de dónde está bueno, ya con la georreferenciación, Villa Guerrero se encuentra al poniente de Tenancingo, y este topónimo justamente se encuentra muy al norte de Tenancingo en la representación histórica. En ese sentido, todos los demás elementos parecen tener una coincidencia geográfica y está representado de manera más al estilo europeo, con características más naturalistas. Solo los topónimos parecieran tener una concordancia más con el estilo indígena. Sin embargo, pareciera ser que solo en el simbolismo, a manera de topónimo, tiene características indígenas en el simbolismo, pero en la forma en que se está representando ya tiene características europeas, ya de estilo naturalista, por lo que ahí partió mi duda de saber que posiblemente se estaba tratando también de una entidad geográfica. Entonces la propuesta en la que ahora se está trabajando es que se trata del Cerro del Cristo Rey, que se conoce actualmente como el Cerro de Tres Marías o de las Tres Cruces, pero que también se conoce como el Cerro perdón, se me olvidó el nombre, Coyutlá le conocen en el cerro, pero sin embargo, tomando algunas referencias de la paleografía y también del náhuatl, pues parece ser que es una deformación de la palabra Coyutlán o Coyutlán, y quizás no es una fiera ni un tecuani, sino se trata de la representación de un coyote. Y vemos aquí un poco la comparación con el glifo toponímico de Coyoacán en el Códice Mendocino, en la foja 5, pues hay algunas similitudes con cómo se representa este coyote. También, bueno, este es el Códice Florentino, también cómo se está representando. Hay más representaciones, solo que para esta presentación les muestro estos. También hay, hay equivalencia en cómo se representó este coyote en los tiempos coloniales, en los primeros tiempos de la colonia. También falta, como les digo, es una propuesta en curso, se va a trabajar en ver qué tipo de vegetación había en la región, ya que en la parte de atrás se encuentra el Parque Hermenegildo Galiena. Posiblemente este coyote habitó toda esta zona y por eso se le conocía como Coyutlá o Coyoacán, también como Coyutlán, perdón, que sería el lugar donde habita el coyote. Entonces, bueno, esto es algo en marcha y pues ya se sigue trabajando. Algunos de los elementos geográficos de orientación, como les decía, no hay, evidentes elementos geográficos de orientación al estilo europeo, por ejemplo, glosas alfabéticas que te indiquen el norte o el sur, o por ejemplo al estilo europeo que te indiquen lunas, soles o querubines o planos, son formas como representaban los puntos cardinales europeos. Sin embargo, con la propuesta de Selen en el libro de los mapas de tradición hispano-indígena, menciona que solo son distintas formas de convención. En este caso, los europeos privilegiaban un centro y sus iglesias las orientaban hacia el norte o hacia el sur para representar una orientación o dar una orientación, mientras que en las convenciones indígenas, él llegó en esa conclusión de acuerdo al estudio del Códice Vinobonensis, en el que menciona que ahí dan privilegión a indicar sus glifos hacia el poniente, a donde se pone el sol. Había ciertos sistemas de representación para la orientación, tanto en el estilo indígena como en el europeo. Y en este caso, en este mapa, siguiendo esos parámetros, se puede ver que las iglesias están orientadas hacia el oriente
y justamente al estilo europeo, justamente todos los topónimos están hacia el poniente. Él menciona que los indígenas, a pesar de haber perdido, digamos, ciertas formas de representación, acoplaron ciertos sistemas y convenciones para seguir privilegiando el eje direccional que a ellos les interesaba, que era el oriente-oeste. En este caso vemos que justamente estos topónimos unos están hacia el poniente y las iglesias hacia el oriente, privilegiando un eje direccional oeste-este. Vemos que, como les digo, los topónimos todos están volteando hacia el oriente y las iglesias, las cruces, hacia el este. Es posible que, bueno, se propone que utilizaron este sistema para mantener un eje direccional. Y bueno, finalmente, adelante doctor, estos son parte del repertorio iconográfico de estilo indígena que se identificaron en este mapa y parte del repertorio hispano. Vemos que en el indígena pues están huellas, caminos con huellas de los pies, un poco el río tiene un poco más características indígenas, aunque bueno, ya hay combinación, ¿no? Ninguno de los elementos de este mapa tiene totalmente características indígenas ni totalmente europeas, es decir, hubo una mezcla un poco ahí extraña, ¿no? Entremezclada. Sin embargo, se catalogó de acuerdo a donde se representan las características más precisas, ¿no? De cada uno de estos elementos. Adelante, doctor. Y estas, bueno, son digamos, los elementos que se identificaron en campo y con lo que se permitió hacer el mapa georreferenciado y algunos de los que no se lograron identificar. Adelante, doctor. Y bueno, ya como consideraciones generales, pues digamos del análisis de las características iconográficas de este mapa, más el estudio geográfico y etnográfico, pues se considera que la gran mayoría de los elementos espaciales de este mapa pues siguen manteniendo su disposición y correspondencia con el espacio geográfico y se mantienen hasta la actualidad la mayoría de los que están representados. Y de la comparativa con el espacio geográfico actual, también se determina que no han sufrido grandes cambios sustanciales, ¿no? Menos los que se representan pues, de manera naturalista, ¿no? Todos los que aparecen en él. Y dentro del repertorio iconográfico se identificaron pues, representaciones al estilo indígena, como los caminos de huellas, los pies, así como los glifos toponímicos, que son más de tipo pictográfico o icónico, ya que mantienen una asociación visual con el objeto que están representando. En este caso, pues son los cerros que se representan más de forma naturalista, ¿no? Pero añadiendo el elemento nominal a la manera indígena para identificar el nombre de lo que están simbolizando. Mientras que en estilo europeo se identifican pues, las caballerías de Juan de Ortega, las iglesias, las plantas, árboles pintados, todo esto representado de manera más naturalista que alude más al estilo europeo de representación. Y también se determinó que los 3 glifos representados no tienen una carga fonética, sino más bien toponímica, y todos estarían representando a entidades geográficas y no entidades políticas, como digamos había propuesto anteriormente. Y bueno, ya finalmente, como lo mencionaba al final, con respecto de la orientación del mapa, pues se determinó que aunque no contiene elementos claros de orientación al estilo europeo, sí se logran observar elementos de orientación en una convención más apegada a lo indígena, pues los 3 glifos toponímicos mantienen a su elemento nominal con una vista en dirección poniente, mientras que las iglesias representadas aparecen en una dirección hacia el oriente, esto dando como un eje direccional que privilegiaban los estilos de representación indígena. Y sería todo, gracias. Agradecemos la participación del maestro Juan Barrientos Cruz y le hacemos entrega de su constancia de participación. ¿Alguna pregunta? Yo le quiero preguntar si los caminos, por decir, cuando vamos a Malinalco actualmente, se basaron en los trazos que hicieron los indígenas, o sea, en sus rutas que ellos abrieron en la selva o en el bosque o en los montes. Sí, muy posiblemente, exactamente, ya que generalmente siempre seguían el mismo patrón, lo que se conocían como caminos viejos, ¿no? Algunos por las condiciones geográficas, pues evidentemente se cortaron o se agarran otros caminos, ¿no? Pero en este caso, cuando las condiciones eran las ideales, pues se siguió los caminos tradicionales indígenas. En este caso, y justamente eso es lo importante, porque en algunos lugares caminos han desaparecido, no siempre se siguió ese patrón. Y en este mapa justo los 2 caminos que aparecen representados siguen el mismo patrón. En este caso seguramente esos caminos sí son los mismos que actualmente son las carreteras para ir a Malinalco, en este caso, o a San Simonito, por ejemplo, es el otro camino. Bueno, gracias. Sí.
Aunque se trabó, ¿verdad? Hola, Sí, lo que hola, está- buenas tardes. Hola, mi pregunta es para la doctora Vladimira. En Sí, no, obviamente, aquí propuesta está, en sí. torno al culto al agua, la importancia del agua y la relación pues bastante cercana con el Valle de Toluca, ¿hay referencias en torno al nevado? Porque es, supongo que un punto súper importante para el deshielo y los probables flujos de ríos que vengan hasta acá. En lo que usted está investigando, ¿hay menciones al nevado? Ay, Gustavo, qué gusto verte también por acá. A ver, no, la respuesta, sí me movió un poco la pregunta porque no me había puesto a pensar si había referencias al nevado. Bueno, sí hay referencias en los documentos, ¿no? Ahorita no las tengo, pero ya referente al culto al agua, seguramente, sí, o sea, no lo he trabajado tal cual, pero seguramente sí era importante, porque cuando uno está arriba del Cerro de la Malinche, sí tienes la visión directa hacia el nevado, ¿no? E incluso, sí, eso ya sería algún tipo que ojalá alguien un día haga un trabajo de ahí de arqueoastronomía, una cuestión así, porque hay ocasiones en que si está despejado, ves el nevado de un lado y del otro lado ves el Popo y el Ista. Entonces sí es impresionante y sí debió de ser importante. Ya la parte de si el nevado era visto como captador de agua, bueno, lo tendría que trabajar en la región, pero seguramente sí era así, seguramente, ¿no? Pero habría que trabajarlo más. Gracias. ¿Alguien más que tuviese alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a dar paso a… Vamos a dar un mínimo receso, unos 5 minutos, para que estiren los pies. Y continuaríamos con las presentaciones del segundo bloque, en donde participan el doctor René García Castro, la doctora María Isela de la Luz Beltrán Silva, el doctor Pablo Castro Domingo y la doctora Elvia Montes de Oca. Entonces, vamos a dar 5 minutos, ahorita les hacemos saber ya cuando arrancamos, ¿no? Sí. No, esta cosa…